Vamos a empezar el programa de hoy tratando un problema que es nacional, literalmente. La Guardia Nacional se llama el problema. Y es un asunto que viene de muy atrás, con gran profundidad de discusión, porque es la intervención de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército y la Marina, en tareas de, de seguridad pública, ¿no? Si son aptos, si están autorizados por la Constitución y las leyes para hacer tareas de seguridad pública, si están entrenados para hacerla o no. Es decir, por eso es que tiene profundidad, porque las cuestiones que están detrás de esta discusión son muy graves. Y quiero recordar brevemente que cuando se mandó la primera iniciativa para hacer la Guardia Nacional, reformas constitucionales que autorizaran una Guardia Nacional, se consiguió una votación de 2/3 en la Cámara de Diputados, que fue una alianza entre el PRI y Morena, básicamente. Pero ¿qué pasó? Que llegó este dictamen a la Cámara Revisora, que era la de senadores, y echaron todo para abajo. Y llegaron a un consenso que fue absolutamente tal, con una abstención, si no recuerdo mal, pero aprobaron una reforma constitucional, no por 2/3, por casi la totalidad, casi el 100% de los votos, pero con un acento muy importante. La dirección sería civil, no militar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han nombrado a jefes que son militares, aún en proceso de retiro, pero todavía no retirados. Y también ha pasado que, ahora que está aprobada la reforma constitucional, han mandado las iniciativas de 4 leyes, que son las que desarrollan el trabajo que debe realizar. Son 4 leyes, cada una más compleja que la otra. Son la ley orgánica de la propia Guardia Nacional, que es la otra de uso de armas, y otras 2, que no vale la pena detallar. Pero lo que sí es muy importante es cómo en esas 4 leyes, a mi juicio, las he empezado a analizar, pues se está volviendo a militarizar. Lo que en la constitucional decía jefatura civil, dirección civil, conducción civil fundamental, ha pasado a ser en las leyes. Y esto es lo que yo llamo una ley del embudo. La entrada es muy ancha, la de la reforma constitucional, pero cuando vienen las leyes se va angostando, y cuando vienen los reglamentos todavía más, y cuando vienen las instrucciones prácticas todavía se vuelve un embudo muy pequeño por empezar. No tenemos un enredo tremendo porque hay ciertas cosas que no se atreven a reconocer su nombre. O sea, claramente cuando Durazo presentaba a los generales y al almirante, se ve que era la primera vez que los veía. Claramente, o sea, no sabía ni sus apellidos, no hay ningún vínculo con ellos. El general secretario presentó los uniformes. El día que el presidente anunció que la Guardia Nacional se iba a desplegar en la capital, lo hizo con el secretario de la Defensa. Además son militares, como les dijo un periodista que estuvo ahí. Oiga, yo veo aquí uniformados de militar a todos. O sea, realmente es lo que está ocurriendo. Tiene el presidente un transitorio que le faculta para nombrar a Bucio, que yo creo que es un general muy completo. Yo creo que es un hombre que tiene una trayectoria, digamos, práctica, una trayectoria académica y una trayectoria internacional que lo hace pues particularmente competente para ejercer esa función. Pero lo que es muy difícil es quererle llamar a un ave palmípeda que hace cuac, decir que es un, bueno, pues es que es un ganso y no un pato, pero estás en esas, digamos, matices cuando claramente lo que el presidente nos está diciendo, y yo coincido con él, es el brazo operativo para controlar los niveles de violencia que hoy tenemos son las Fuerzas Armadas. Es que no se atreven a reconocer que están haciendo eso. Yo vería 3 ángulos. En primer lugar, es todavía incluso más vieja de lo que tú dices, la polémica, ¿no? Porque inicialmente en su campaña López Obrador pues fue mucho en contra de la estrategia de Calderón y después seguida por Peña Nieto. Él dice que la suya es distinta, pero no nos presenta ningún plan, ninguna estrategia que sea distinta, y yo coincido también en él que no se puede sacar a los militares de la calle. Entonces, Guardia Nacional, Guardia Civil, el Ejército sí, el Ejército no. Total, llegamos a esto, y a mí lo que más me preocupa de las leyes es que desaparece la Policía Federal. Eso me parece
realmente decir, si desaparece la Policía Federal, hacemos nugatorio el transitorio que pusieron en la reforma constitucional de que estarían los militares en la calle durante 5 años. 5 años en los que yo supongo eran para que se capacitara a la policía para que pudiera enfrentar de mejor manera al crimen, en particular al crimen organizado. En el momento que tú dices que desaparece la Policía Federal porque se incorpora en su totalidad a la Guardia Nacional, desaparece. Entonces, esa parte me preocupa mucho. Segunda parte que bueno, simplemente la constato, se lo platico a usted. Realmente quien ganó la partida, es cierto lo que tú dices del ejército, los mandos son militares, la operación va a ser militar, la estrategia va a ser militar, etcétera. Todo quedó bajo la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, o de Seguridad Ciudadana, como se llama ahora, bajo Durazo, además con enormes facultades porque, y es el tercer aspecto, hoy se anuncia, hoy viene en la prensa, ya venía de atrás, las iniciativas para hacer el Sistema Nacional de Información, que va a depender también de Gobernación, y a ver si mañana, Leonardo, Pauli, no nos vamos a encontrar con que vamos a tener nuevos criterios para contabilizar los homicidios, para contabilizar los reclusorios, etcétera, etcétera. Esos son los 3 que yo resaltaría de las leyes. A mí me parece que urge, una vez que el presidente logró un triunfo importante en el Senado, logrando que se aprobara por unanimidad la Guardia Nacional, creo que selecciona un cuadro de primer orden. O sea, yo no tengo duda en que el general Bucio es a diferencia de otros nombramientos que ha hecho el presidente de políticos ligados a su partido, es un profesional. Estaba en la Junta Interamericana de Defensa, en el, digamos, segmento hemisférico. Por tanto, es un hombre con una gran trayectoria y no tengo la menor duda que rendirá resultados, a pesar de que su saludo en el primer escenario no fue muy afortunado. Ahí traen un problema muy serio de comunicación. Pero lo que no hay es estrategia. O sea, el presidente volvió a decir, a mí me sorprende que se repita esto, digo, está bien que se repita en el café o con el peluquero, pero en un nivel analítico serio, que sigamos repitiendo que el nivel de violencia que tiene este país es porque Calderón le dio un palazo al avispero y entonces todo se agitó. Eso ocurrió en el 2006 y estamos en 2019. O sea, 13 años después, el palo al avispero, sí, con un gobierno priista de por medio. Yo creo que lo que se atoró en el Senado, Pauli, fue el tema de la estrategia, que Morena lo trató de aprobar sin tomar en cuenta a la oposición. Y yo creo que lo que deberían ahora decir es, bueno, ya está la decisión política, es un militar, esta es la estrategia, y la deberían, como en Estados Unidos y muchos otros países, socializar. Yo creo que el gobierno debería socializar la estrategia y también el balance de riesgos, igualito que lo hace el Banco de México, que dice, ¿dónde está el balance de riesgos de la economía? Yo veo aquí que un órgano encargado de la seguridad compartir eso. A partir de ahí puedes evaluar si la Guardia Nacional va bien o mal encaminada. Sí, yo creo que lo que ocurre con... Voy a plantearlo muy deformadamente como constitucionalista. Lo que ocurre es que en la Constitución hay un artículo que dice que el Ejército no podrá realizar ninguna actividad distinta de la disciplina militar en tiempos de paz. Por eso le dieron palo a la Ley de Seguridad Interior. Ese es el artículo que debieron haber modificado, diciendo el Ejército podrá coadyuvar en tareas de seguridad pública, no solo de disciplina militar. Pero ¿qué es lo que hicieron? Para darle la vuelta a ese artículo y no cambiarlo, porque no lo quisieron cambiar, habría que haberle entrado a cambiar ese artículo. Lo que hicieron es decir, bueno, es que esto va a ser una acción civil que va a depender, es un desconcentrado de la administración pública. Pregunta al constitucionalista, ¿el transitorio no salva eso? No. No, porque se trata de un artículo sustantivo, que es una prohibición rotunda en tiempos de paz. Y en parte por eso Calderón dijo, vamos a una guerra, pero después dijo, no es una guerra. Entonces, si no es una guerra, tiene que aplicar el ejército no puede. ¿Qué es lo que hicieron? Y que fue por lo que cancelaron declararon inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Pero ¿cuál es la fórmula jurídica que encontraron para que el ejército sí pueda participar? Pues que ubican como un desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
un desconcentrado, no un descentralizado, un desconcentrado, que quiere decir que depende plenamente del secretario, de la secretaría. Y esta es la fórmula que... No, la policía militar pasa a ser civil, pasa a hacer tareas de seguridad pública que son de los civiles. Esta es la fórmula que encontraron. Yo creo que eso, pues es una solución, pero es un puente muy mal hecho. Mientras no se cambie el artículo constitucional que viene del origen, que dice el ejército en tiempos de paz no podrá participar. Y no podrá participar ni siquiera transfiriéndose o tapándole. Ese es el problema que va a ser discutido todavía más y va a ser objeto de amparos. Ahora, Pauli, en derecho es difícil hablar de un puente mal hecho, ¿es inconstitucional o no es constitucional? Yo concuerdo contigo, a pesar de que desde hace muchos años, desde Calderón, vengo diciendo que las Fuerzas Armadas merecen tener un marco jurídico que las proteja, ¿sí? Y que los gobiernos, las administraciones de Calderón, de Peña Nieto y ahora de Andrés Manuel López Obrador, les han quedado a deber, han prestado un servicio a la nación y no se les ha dado ni siquiera un marco jurídico que las proteja. Ahora, si es cierto lo que tú dices, y yo creo que tienes razón, Pauli, estamos ante una flagrante violación a la Constitución y lo estamos platicando aquí como si nada pasara. Pero pregunto, si hay un transitorio que lo faculta por 5 años, dice, yo durante mi sexenio voy a usar los militares, y la otra nada más te planteo mi duda, en vez de llamarle té, le voy a llamar bebida aromática caliente. No, eso es lo que están haciendo. Lo que pasa es que constitucionalmente hablando, la teoría constitucional dice que un transitorio tiene ciertas características que son distintas de los artículos sustantivos. Los transitorios tratan cosas temporales. Esta ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Una cosa totalmente temporal. Ese es el típico transitorio que hay. Y muchas son pasos que hay que dar en el tiempo. Esta es una disposición, la que estoy refiriendo, la de el ejército en tiempos de paz no podrá hacer ninguna actividad. Esa es una definitiva y permanente, no transitoria. Entonces, un transitorio no puede resolver un problema que está sustantivamente planteado. Última pregunta y me callo. Entonces, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos va con el presidente y le dice, no está en lo correcto, debe ser un mando civil, se lo fue y se lo dijo. ¿Puede interponer una controversia constitucional con esto? Yo creo que sí. Sí se puede. Yo entiendo, también he hablado con juristas. Debería sí se pasar puede. de declararlo a hacerlo, ¿no? Pero Durazo ya lo dijo. De inconstitucionalidad. En realidad. Pero ya Durazo dijo, ¿por qué no? Porque en el momento en que la defensa, la Secretaría de la Defensa presta, ¿sí?, se vuelven civiles. A Durazo o a la Secretaría de Seguridad. Comisiona. Esa es la palabra, muy bien, gracias, Leonardo. Hay un burócrata. Eso, muy bien. Comisiona a alguien. En ese momento deja de pertenecer al ejército. Esa fue la razón que nos dio Durazo. Ahora, gran parte de la discusión que refiere Paoli en el Senado tiene razón, era lo del mando civil y se buscó la manera de decir, bueno, será un mando civil en retiro. No se cumplió eso y entonces nombran un mando en activo y pide retiro después. Realmente sí es para que digamos, a ver, empieza si no en la trámite. Ilegalidad, estamos en la rayita. A ver, doctora, yo me acabo de expresar que para mí el nombramiento de Bucio es muy bueno. Sí, como claramente es un militar, o sea, que me quieran decir que no son militares, como decir que esta mesa no es blanca. Además, una cosa es Estoy dispuesto a construir posverdad, pero no de esa manera, ¿no? No, pero No lo que tan pasa grande. es que una cosa es, bueno, yo creo que lo dejamos ahí, ¿no? Porque es que ahí estamos con una intriga es un tema acción central, de inconstitucionalidad. Porque yo creo que este cuerpo debe durar en el tiempo. Si proyectamos el grave problema que hoy tenemos al sexenio próximo y el próximo presidente llega y dice... Y lo mismo. Y nos propone la quinta transformación de México y dice que va a cambiar Pero todo. déjame decirte... Oiga, otros 5 empezar años. de nuevo es el cuento de nunca acabar, ¿no? Bueno, sí, es el cuento de nunca acabar, pero como es un asunto tan complejo, yo preferiría que concluyéramos este tema, nomás diciendo lo siguiente: no es suficiente con que alguien inicie su trámite de retiro a que sea ya retirado. Y cuando lo nombran, es todavía militar. Entonces pero nos tenemos que... dando gato por liebre. Yo creo que sí, pero nos tenemos que ir a otro bloque. Civil, no gato. Nos vemos en el siguiente en un par de minutos.
Hace unos días el FMI hizo una proyección, dice que la economía nacional va a crecer en torno al 2.3, 2.4%, una proyección que emparenta mucho este crecimiento con el periodo neoliberal. Hay un grupo de economistas, entre los que destacan Rolando Cordera, que dicen, a ver, si queremos crecer más, necesariamente nos tenemos que plantear una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque si el Estado tiene que gastar más, hoy tenemos un gobierno que tiene una política social muy agresiva, que quiere rescatar a Petróleos Mexicanos, que quiere tener una red de gasolineras para compensar lo que hacen los privados, pues no le queda dinero para la inversión pública, que es, dicen todos los economistas, un elemento fundamental para que este país pueda crecer. Por tanto, volvemos al debate central y es de dónde tiene que salir el dinero para que el Estado mexicano pueda gastar más y así potenciar el crecimiento. Y bueno, pues el presidente dijo, no va a haber en mi administración ni un solo impuesto más, vamos a mantener un equilibrio canónico. Hay que reconocerle al presidente que en eso sí ha tenido una disciplina neoliberal. En el momento que se cayeron los ingresos, anunció recortes, ajustes al presupuesto, lo cual, debo decir, fue muy bien recibido por los mercados y por las calificadoras diciendo está actuando seriamente. El gran debate es si no alcanza para financiar el gasto en general del gobierno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Bueno, ya estamos arañando el fondo de estabilización para rescatar petróleos mexicanos y dicen, ojo, porque esos son los ahorros, esa es la vajilla de la abuela y nos la estamos gastando para rescatar petróleos mexicanos. El subsecretario de Hacienda y el grupo de Morena, debo decir que en su momento, hace algunos meses, entrevisté a Carlos Ursúa y me dijo, yo creo que es una magnífica idea esto de que las entidades federativas y los municipios hagan un esfuerzo fiscal mayor. Bueno, lo planteó el subsecretario de una manera clara en la Cámara de Diputados y el presidente al día siguiente, yo no sé si no le habían pasado las tarjetas, es probable que eso haya ocurrido, y dijo, ¿quién anda diciendo por ahí que voy a subir estos impuestos? Los conservadores, eso querrían que yo subiera los impuestos. Y la verdad es que yo sigo creyendo, colegas, que es una buena idea que discutan las entidades federativas si van a cobrar o no la tenencia, que discutan las entidades federativas si van a ayudar a los municipios a cobrar efectivamente el predial. Sigue siendo un impuesto muy mal cobrado en este país, creo que el 0.2 del PIB. Ahí está el tema. A ver, el problema de los impuestos en general en México, en la Federación, mucho más agudizado en los municipios y en los pocos impuestos estatales que pueden cobrar los gobernadores, siempre ha sido un problema. Somos el país más bajo de la OCDE, pero incluso de América Latina. Somos de los que menos cobramos impuestos. Y estamos frente a un gobierno con grandes necesidades de gasto, porque quiere pasar a la historia como un gobierno que acabó, por un lado, con la desigualdad. No sé si es la mejor manera repartiendo dinero, pero tiene necesidad de cumplir sus promesas de campaña en materia de desigualdad y de mayores oportunidades a quienes no la han tenido, que desgraciadamente en México son muchas. Y claro, lo que cuentan en Hacienda es que todos los días llega un anuncio del presidente, una nueva petición del presidente. No sé si vieron ustedes hoy la mañanera, pero pues nos enteramos que ya están en nómina por honorarios 17,200 servidores de la nación. Pues todos esos cuestan porque ganan 6,000 y pico de pesos, ¿no? Bueno, entonces todos los días hay nuevas necesidades de gasto y pues están volviendo locos los hacendarios porque no hay de dónde y se preguntan, bueno, los famosos 600,000 millones de la corrupción no los encontramos, ya buscamos todas las cajas fuertes y no está ese dinero. Entonces, claro, responsablemente, porque a mí me parece que es una muy buena pieza del gabinete, Arturo Herrera, el subsecretario, dice, oigan, ¿por qué no? Esto cumple las dos condiciones de que no habrá nuevos impuestos, porque esos son estatales, la tenencia, y cobrar efectivamente las del predial tampoco es un nuevo impuesto, es simplemente hacerlo de manera efectiva para que no nada más cobres en un 10% que alcanza 0.2 del PIB. Pero al día siguiente lo descalifican. Entonces, sí, es lo más neoliberal y ha cumplido su promesa, hay que reconocerlo, de no descomponer las finanzas públicas, pero echar mano del fondo petrolero para salvar por un año a Pemex y darle 100,000 millones de pesos, ¿sí? Ya empieza uno a dudar porque es una cosa que además está fuera de la ley. No se permite usar, la van a tener que modificar, pero bueno, entonces son leyes a modo, ahí lo pongo.
Yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Rolando Cordera. Necesitamos no solo una nueva reforma fiscal, necesitamos una reforma fiscal auténtica, progresiva. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo saben muchos expertos en esto, pero para nuestro público quiere decir que pague más el que más recibe, que pague más el que más tiene. Es decir, que el impuesto sea más alto, se retenga más de las ganancias que son muy altas. Esto es, en principio, algo que cualquier gobierno de izquierda Debería de ser. se propone como programa establecer, distribuir la riqueza a través del sistema fiscal, tomando de los impuestos que pagan los que más alto reciben una mayor cantidad para poder surtir las necesidades o cubrir los gastos que se requieren para tener buena obra pública y buen servicio público, en términos generales, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con esta reforma progresiva no están de acuerdo algunos grandes empresarios nacionales y extranjeros. Pero ni López Obrador tampoco. Y porque tampoco López Obrador, es que es donde no casa el asunto. Por eso digo que estoy totalmente de acuerdo con el artículo de Rolando Cordera, que habiendo sido una gente que apoyó a López Obrador como otros, como el padre Solalinde, que decías, ahora le está haciendo unas críticas tremendamente fuertes, porque este artículo que publicó, si no recuerdo mal, El texto este sobre el en nuevo la curso de jornada, desarrollo. en la jornada, sí, es demoledor. Que es él y varias firmas más, todas de gran peso, ¿no? Yo creo que los estados tienen una gran riqueza, por lo cual tendrían que aportar más a los impuestos. La gran riqueza está en sus terrenos, cobran el predial y muchos impuestos que están relacionados con la riqueza de ese estado. Eso sería justo pedirle a los estados, en principio a los estados, pero también a los municipios, que son los que cobran el predial, que se aplicaran un poco más, pero no quiere estar mal con los gobernadores, que no tiene la mayoría, tiene solo 5 gobernadores, Morena. Pero hay como 20 que están encantados Sí, de pero decirle. Sí, claro. Desayunar con él. A ver, yo creo que hay un tema y tiene 20 congresos locales. 20 congresos. 19. Un tema estructural muy claro. O sea, por un lado tienes, no me acuerdo si son 12 puntos del PIB, lo que recauda el gobierno federal. Y con 12 puntos te dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Transformamos la política social? ¿Le hacemos como lo llamaste tú, el gran redentor? ¿O cómo le dijiste? El gran benefactor. El gran benefactor, que creo que esa es la tirada. Esa parte la va a lograr, ha reasignado un punto del PIB. La otra dice gasto social. Ahora en la reforma educativa está planteado que va a haber el derecho a acceder a la universidad. Yo no sé cuántos puntos del PIB vas a tener que meter ahí para hacer efectivamente exigible eso. Al mismo tiempo dice, queremos crecer al 4%. Entonces tendríamos que invertir el 20 y tantos por ciento del PIB. El Estado no invierte ni 3% del PIB. Entonces le dicen, oiga, ¿y cómo vamos a crecer más allá del 2% si no invierte más? Tendría que cobrar más. Pero ahí entramos a la enorme paradoja de este gobierno, porque por un lado mata el neoliberalismo y por otro dice, no hay más impuestos, yo no lo voy a hacer, tengo equilibrio macroeconómico canónico y además quiero libre comercio. Quiero que el TEMEC, como lo dijo y lo reiteró en el caso de ¿cómo se llama?, de Mérida, quiero que el TEMEC vaya y además voy a respetar la reforma energética. Por tanto, pues es un neoliberalismo que está muerto, pero está como de parranda, ¿no? Porque tiene muchas de sus manitas más vivas que nunca. Por tanto, no te cuadra. Y un último apunte. Tú tienes un escándalo en la capital donde tienes un montón de vehículos de la entidad vecina, que también gobierna Morena, de Morelos, y resulta que allá no cobran. Y aquí en la capital se dedican a subvencionar la tenencia del vehículo. Entonces uno dice, pues pónganse de acuerdo entre ustedes. Nada más con que lo hagan y cobren el impuesto. No es un nuevo impuesto, es que lo cobren. Yo, 2 cosas, Leonardo, te faltó creo que una medida también neoliberal de la Cuarta Transformación, que es la sustitución de ciertos programas que brinda el Estado o, si no es capaz de hacerlo o no conviene hacerlo, organizaciones de la sociedad civil, sustituirla por una entrega o de vales o de dinero en efectivo, que es lo que pasó con las famosas estancias infantiles. Más neoliberal que eso en materia de política social está difícil. ¿Cómo le llaman eso? ¿La voucherización? La voucherización de la economía, ¿no? Eso es neoliberal. Entonces es totalmente neoliberal. O sea, ya van con 4... el componente redentorista. Ya van, es bastante novedoso esto. Bueno, pero entonces ahí estamos, regresando al planteamiento de Rolando Cordera y las otras firmas. Si uno revisa a todos los
partidos socialdemócratas en Europa, porque ahí es donde están Ahí concentrados, o de izquierda aquí, lo primero que hacen es decir, cobraremos más impuestos a los ricos. Y aquí no se está haciendo, y simplemente el IVA, que nos guste o no, sí, no nos gusta como consumidores, pero ese es un impuesto en donde paga más el que más consume. ¿Quién consume más? Los ricos consumen más, y eso es simplemente tóxico. Pero entonces el que no está puedes más viable tener es el las de dos los refrescos, cosas. ¿eh? No puedes dar dinero y que no me digan que es una promesa de campaña, porque la desmilitarización también fue una promesa de campaña y esa cuarteles. decidió que no le iba a cumplir. Entonces, la legitimidad le alcanza para echar para atrás cosas como esto de los impuestos, para echar para atrás el aeropuerto, ¿sí? O sea, tendría la responsabilidad de usarla de manera que realmente sea progresiva, ¿no? Yo creo que falta orden en el gabinete, ¿eh? A mí lo que me sugiere, los vi en directo y digo, a ver, no es posible que el presidente no está enterado, además sea la portada del Economista, del Financiero, que quien lo dijo fue Herrera. Y digo, estos conservadores, eso quisieran yo que lo aprobara, que alguien le pase una gabinete tarjetita o por amplio. el WhatsApp, oiga, presidente, lo dijo Herrera, que además estaba exponiendo ese día. Pero no sé si es falta de información, A ver, Leonardo, ¿no o los es ¿Has que visto? él concentra Pero, a toda ver, decisión. Pero a ver, una cosa es que tú concentres decisión bien y otra cosa es que digas, este no es el primer plano. O sea, van a decir, oye, aunque te pese y tú decidas, este es el primer plano. Y es lunes en la noche, ¿no? Y es Semana Santa. Creo. O discúlpeme. No, a ver, el tema es que Empieza la Semana Santa. el presidente lo desautoriza y mi impresión Sí, eso es es una que el cosa. presidente toca de oído ahí. O sea, no le informan, o sea, tiene la reunión de seguridad y no le dicen, oye, quien propuso es este hombre. ¿Tú te imaginas que alguien se atreva a no informarle a López Obrador una cosa de esa envergadura? No le da tiempo, Yo, Mac, no le da tiempo. Honestamente me cuesta mucho Es trabajo. que es muy temprano, Pues se levanta muy temprano, tiene tiempo para rasurarse, bañarse, vestirse, ir a la conferencia de reunión de prensa. No seguridad, para Lalo. estar viendo miles de tarjetas que le deben enviar, porque no es posible que las vea. Además, yo me hago cargo, lo veo todos los días, y el hombre hace un enorme esfuerzo. Yo valoro mucho que lo haga y que explique, incluso este tema ahí del debate con Ramos, del que platicaremos más adelante. Está muy bien que lo haga, pero no está informado de todo. Hay muchas inconsistencias. Yo creo que esta fue una de ellas y le debió haber pedido perdón al subse. Y ahora, pues los de Morena dicen, presidente, aunque se enoje, creo que es buena idea lo de tenerse. Y lo de ¿no? Jiménez Espriu también pasó esta semana, que Jiménez Espriu, el secretario de No hay que Comercio, cancelar. de Comunicaciones, dice, oigan, no se canceló el nuevo aeropuerto porque hubiera corrupción. Ese tiene se la- canceló por otros motivos. Bueno, pero lo que nos dijo corrupción es que porque no había un estudio técnico que demostrara que el aeropuerto de Pues, Texcoco bueno, era el ¿y más también viable. lo descalificó? No, ahí ya es terreno de posverdad también, ¿eh? Posverdad absoluta. Bueno, Hacemos pues, una breve pausa, regresamos. Pues y como si en México no tuviéramos problema, va uno y muy serio, uno que hemos pospuesto por décadas y décadas y seguimos sin atinar, o siguen los gobernantes sin atinar qué hacer, que es el de la educación. Finalmente, en el 2013, recién entrado Peña Nieto, se pasa una reforma educativa que fue muy muy aplaudida por algunos, muy criticada por otros, porque se decía que en realidad era una reforma laboral y que lo que querían era pues maltratar a los maestros o quitarle, desde el punto de vista de otros, los privilegios, no tanto a los maestros, sino a sus liderazgos. Bueno, pues llega Andrés Manuel López Obrador y él también prometió la derogación de la reforma educativa, incluso su coordinador de diputados en el Congreso, Mario Delgado, dijo no quedará ni una coma. Pero a la vez tiene el problema el presidente de que no quiere utilizar la fuerza pública, ¿sí?, para poder liberar vías del tren, manifestaciones, etcétera, y obligar a los maestros a que se quiten de las calles, que den clases, etcétera. Bueno, en esto estamos en un impasse porque por sexta vez consecutiva la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha impedido que se sesione en el Congreso, o los propios legisladores han decidido que no van a sesionar porque no hay las condiciones, con el apoyo del presidente, que dice diálogo, diálogo y diálogo. Llegó, creo ya, el punto en el que se estiró a tal punto la liga que la semana pasada nos dijo Andrés Manuel López Obrador que había de dos: o llegaban a un acuerdo pronto, o bien él iba a decretar
la Derogación. derogación de la reforma educativa. Una vez más, estamos ante un caso de flagrante ilegalidad. Un presidente no tiene las facultades de abrogar o de derogar una ley secundaria, ni mucho menos la tiene para una reforma constitucional, pero eso es lo que nos anuncia en una mañanera la Presidencia de la República. Bueno, yo creo que hay ahí un enredo descomunal, porque el presidente ha dicho eso y hace unos días les dijo, hagan todo lo que los maestros quieran, les pido por favor que les den la razón en todo, no vamos a dejar nada que les altere, y nada ha funcionado. O sea, este tema de yo ya no juego y rompo todo y meto un decreto, los amenazó con que volvemos a la de Peña Nieto, y la verdad es que el presidente está encontrando, y Morena, con la forma de su zapato. O sea, tienes un grupo de presión perfectamente funcional, ideológicamente potente, muy bien organizados, te repiten hasta el cansancio que esto es neoliberal, que quieren privatizar la educación, que la Constitución conserva estos temas de la excelencia y de la, ¿cómo se llama?, de la evaluación, y que por tanto, como gran parte de la reforma tuvo la evaluación en el centro del texto constitucional, que fue la, digamos, gran genialidad, entre comillas, de Emilio Choifet. O sea, sí logró meter la evaluación en la Constitución, ahora la quieren bajar, pero son tremendamente eficaces, ¿eh? Los oyes en todos sus discursos y hablan como si el gobierno de la 4T fuera el de Peña Nieto, ¿eh? Estos señores, las fuerzas neoliberales nos quieren avanzar. Y yo digo un poco en broma, un poco en serio. O sea, este puede ser el golpe políticamente más duro para el presidente, porque son sus aliados. O sea, finalmente la CENTE tiene 40 diputados en la bancada de Morena que no confían en su coordinador. Tienes un CENTE que también ha dicho, el Bester Gordillo la llamó la reformeta o la reformita, dijo. Esta va para atrás, con lo cual ya tienes a los dos, digamos, a las dos vertientes del sindicalismo echando para atrás una reforma, y tienes a un presidente del Congreso, don Porfirio Muñoz Ledo, que en varias ocasiones ha dicho que va a entrar con órdenes de aprehensión porque no le permiten sesionar en el Congreso, y son las fechas que son. Y seguimos, o sea, se aprobó la laboral y la educativa sigue esperando. Eso es poder. O sea, lo que le ha mostrado a la 4T es que con ese grupo de presión encontraron la horma de su zapato. Bien, yo creo que tienes razón en el sentido de que el presidente no puede plantear la abrogación o derogación de una ley, y mucho menos de la Constitución. Pero ¿qué es lo que ha dicho López Obrador, independientemente de esta cuestión? Que voy a regresar a ella. Ha dicho, olvídense de la evaluación. No habrá evaluación, señores, de la CENTE y del CENTE. Pues para todos. Lo que va a haber son capacitación voluntaria. No tendrán que tomarla los que no quieran. Todo aquel que ya se recibió de una normal como profesor, que ya tiene su título, puede enseñar, está autorizado a enseñar. Entonces, calidad educativa no se menciona ni por asomo, porque la reforma que se está planteando tampoco busca la calidad educativa, que requeriría evaluación, porque no hay mejor manera de filtrar a los que no funcionan, no operan, no tienen la capacidad, que evaluándolos. Pero nada más una cosa, ¿qué es lo que existe como en el planeta, como un principio general que se aplica? No se puede derogar una ley, ni por práctica en contrario, ni reiterada que sea, ni por decreto. Tiene que ser o el legislativo o el judicial, cuando tiene una serie de resoluciones que van en contra del sentido que tiene una disposición. Yeah. Ahí se hace una jurisprudencia en donde se crea una nueva norma. Pero el presidente de la República no puede. Y no se puede. Hay quien dice, como una gran crítica para otros países, no, está gobernando por decreto. Y esto es algo autoritario. Eso es lo que se está anunciando. Se crea una nueva norma, ¿no? Pauli, pero esa norma la tiene que hacer el legislativo, no la hace el judicial. ¿El legislativo, ¿no? O el judicial? Sí. Entonces, tendríamos que ir a una nueva norma, sea esta la que sea. Con respecto a lo que decías de calidad, esa palabra desapareció, ya era un acuerdo desaparecer esto en la iniciativa, y se cambia por otra que es la de equidad.
Entonces, no sé qué tenga que ver una cosa con la otra, porque debería de ser para todos, ¿sí? O sea, con equidad para todas las personas, para todos los niños de México y además de calidad. Pero bueno, eso se quita y ya lo dijo muy claramente, no se preocupen, no va a haber evaluación. ¿Por qué estaba contento un conjunto de organizaciones de la sociedad civil con las que tuve oportunidad de hablar? Era porque habían logrado dejar la evaluación, ¿sí? No con carácter punitivo, esto es, no se corría a una gente, le evaluabas, pero sí para el ingreso, no para la promoción ni para el despido, pero sí para el ingreso. Y entonces no le pareció a la gente y hoy y en la semana hace el chistecito del presidente, entonces vamos a meter también una evaluación para los diputados, para los senadores y para el propio presidente de la República. No, señores, sí hace falta. Tengo la impresión de que ahí el presidente ha exagerado esto de entregarle la cabellera del INE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a la CENTE, iba a bastar. Y dice, no, o sea, también quite eso. Pero yo lo que quiero es que todos los que salen de las normales salgan bien, tengan ya una plaza, es decir, que la plaza sea automática. Y simplemente recordar, no tengo los datos de memoria, pero cuando hicieron la primera oposición, los normalistas no pasaban, porque en muchas de las normales te enseñan más ideología que a tomar una instrucción compleja o expresarte apropiadamente. En consecuencia, las plazas las ganaban los que venían de otras carreras. O sea, tendrías que reformar el sistema normal que fuera tremendamente exigente para que ese fuese la vía de ingreso al magisterio. Pero déjenme contarles una anécdota. Entonces, ¿pase automático queremos? Eso están pidiendo, te lo dicen por activa, pasiva y media. ¿Por qué no pase automático para los ingenieros y para los abogados, para todos? Para los politólogos. Ya hay pase automático para los politólogos. No, es tremendo, pero una anécdota. Estoy leyendo el libro de Carlos Tello, magnífico sobre la biografía de Díaz. Y el discurso de Díaz como gobernador de Oaxaca es: tenemos que darle una educación que saque a los oaxaqueños del atraso. Y uno dice, 100 y pico de años después, sigue siendo lo mismo. Un niño oaxaqueño recibe la peor educación que pueda. Las diferencias de nacer en Monterrey, nacer en la Ciudad de México o en otra ciudad del norte, te marca la vida. Por tanto, es criminal que sigan manteniendo ese privilegio político a costa de que la mayor parte de la población de aquellas entidades siga estando en la pobreza. La movilidad social se da, y Juárez es el mejor ejemplo, por la educación. Yo quisiera citar a un queridísimo amigo que veo ya muy poco, don Pablo González Casanova, que no puede decirse sea un fifí, conservador y mucho menos neoliberal. ¿Qué dijo don Pablo? En un artículo también, por cierto, en La Jornada, que se está constituyendo como en el adalid del embate a la Cuarta Transformación. La reflexión desde la izquierda, no. Dice don Pablo un término que me parece importante citar. Dice, es que ha surgido un neoliberalismo populista. Sí. Eso condensa lo que estamos refiriendo. A usted no le interesan los neoliberales. Ya canceló el neoliberalismo. Pero en varias de sus medidas populistas, pues los retoma o los proyecta mucho más adelante. Sí, neoliberalismo populista, dice don Pablo. Y hay que preguntarse, ¿es que don Pablo ya perdió la razón? Es cierto que tiene, no sé, más de 95 años, según... Pero oye, el artículo hay gente lucidísima. De una lucidez. Es que está muy lúcido. Yo la última vez que lo vi fue hace como un año, en un panel con una claridad... Ese artículo habla por sí mismo. Bueno, un artículo a eso me refiero. Que fue del lunes pasado. A ver, ¿dónde firmamos una política tipo la que están proponiendo Pablo González Casanova en ese o Rolando Cordero en el otro? Estaríamos aquí diciendo simplemente ver cómo se implementan. Pero estamos dejando fuera un tema que tú sacaste hace un momento en tu intervención, que es, vaya poder, decías tú, este grupo de interés. Claro, pero estos grupos de interés, como cualquiera, también los del sector privado, etcétera, tienen poder mientras el Estado los deja hacer. Pero si tú tienes, en este caso, un gobierno que no está dispuesto a cumplir con sus obligaciones, que es frenar que los niños de Oaxaca dejen de tener clases, pues seguirán siendo, pero eso no es culpa de ellos. Y yo creo que el secretario Moctezuma está echando el resto para tratar de sacar una reforma razonable y no decirle, señores, para tener paz les damos absolutamente todo, porque eso es hipotecar el futuro de los chicos. Lo que yo sí tengo que hacer es
echar mi resto e irme al corte. Nos vemos y esperemos tener reforma educativa, una que realmente lleve a que estos niños de Oaxaca puedan tener clases y no sean tales las desigualdades. Volvemos en un segundo. Bueno, regresamos a este último bloque y como usted ha estado escuchando, resulta que hemos citado una y otra vez a la mañanera. Y el último tema que queremos tratar con usted y compartir nuestra visión es este, de las largas mañaneras, entre 1 y 2 horas, hacen ahí un promedio de 1 hora 20 y tantos, duran en promedio todas las mañaneras desde que estas empezaron, y bueno, pues la cantidad de promesas, compromisos, anuncios que se hacen, pero también pues la cantidad de información que no podemos verificar los ciudadanos y que simplemente por tener una posición privilegiada, que es, algunos lo llaman el púlpito, a otros simplemente lo llaman un lugar privilegiado en la comunicación porque tiene su propio canal, y de viva voz, cosa que nunca había ocurrido en este país, escuchamos al presidente todos los días, y no únicamente para dar un anuncio, sino para dar un conjunto de anuncios más un informe sobre ciertos temas. Habían dicho que iban a ser únicamente los de seguridad nacional, pero resulta que se tocan todos los temas. En esta semana se avivó todavía el debate sobre las mañaneras, pues porque un connotado periodista de origen mexicano, pero que trabaja en Univisión en los Estados Unidos, pues interpeló al presidente con las cifras de criminalidad en este país. Para unos en las redes, Jorge Ramos pues tenía la razón, mostró la evidencia de que no había una tendencia a la baja, como estaba diciendo el presidente, y para otras fue simplemente un insolente. Pero el tema es si el presidente puede mantener este ritmo de mañaneras sin estar descalificando, sin estar contradiciéndose, sin estar dando pues lo que se llama fake news, o sin crear, como has repetido en este programa, una posverdad, pero que ya es de un tamaño pues cósmico, ¿no? Oye, yo creo que el presidente difícil tiene dar marcha atrás a las mañaneras, pues y una derrota política, ¿no? Decía, oiga, pues yo planteé que así iba a gobernar, no puedo de la noche a la mañana decir, a ver, me salgo. Yo creo que tiene varias, sin embargo, opciones intermedias. La primera es ordenarlas un poquito más, decir, a ver, los temas son estos, convocar a sus, por supuesto, ayudantes y no desautorizarlos, sino ordenar un poquito la comunicación, decir, a ver, no puedo, y la verdad es que no puede, saber de todo, estar informado de todo lo que ocurre en el país. Hasta ahora ha bateado todas, o sea, bateado en el sentido de que todas las bolas que le echan las contesta, desde el precio de las gasolinas, que ahí tuvo un resbalón tremendo. Dijo, en la gasolinera de la Marina resulta que está más barata la gasolina. Fueron a comprobarle y le dicen, pues no es cierto, presidente, está más caro. En fin, no tendría por qué exponerse a todo eso, pero yo creo que lo que hizo con Ramos es una cosa muy, muy novedosa. O sea, hoy lo vimos, o el viernes lo vimos de una manera muy clara. La posibilidad de que un periodista dialogue de manera directa y horizontal con un presidente de la República, sí es un ejercicio de apertura que yo valoro mucho. O sea, la posibilidad de que en las pausas le fuese efectivamente a Ramos planteando, oiga, presidente, esos datos que son los oficiales no reflejan lo que usted dice, permitió un buen diálogo, igual que le planteó el asunto de que veía más militares que otra cosa en la Guardia Civil, revisaron lo de Maduro, y le dijo algo fundamental también Ramos, es decir, que usted pida las fuentes a Reforma, es una forma de ejercer una presión sobre la prensa. Que un periodista de la talla de Ramos vaya y le diga eso al presidente de manera directa, me parece un gran avance. Recordar que Trump casi echó a patadas a Jorge en alguna de las conferencias de prensa, no es usual. Por tanto, yo le reconozco al jefe del Estado mexicano esa disposición a hablar. Al mismo tiempo batea a buena parte de los colegas en México que le preguntan cosas que no le gustan. Pues yo me voy a regresar a este punto más general sobre la naturaleza y la posibilidad de continuar con las mañaneras de aquí al fin de gobierno, es decir, por 5 años y pico más. Eso no lo aguantó ni Chávez. Chávez tuvo un programa por radio que es distinto de tenerlo presencial, es muy distinto. Por eso que dices sobre la presentación de Jorge Ramos, que se llamaba Hello Presidente. Aló, presidente. Aló.
Me fui. Te fuiste es que con vengo Trump. llegando de Hello, California. Mr. President. Aló, presidente. ¿Qué pasó con ese programa? Pues que no lo pudo sostener. Es que hoy en día la complejidad del entramado político, administrativo, económico, social, cultural es tal que no hay persona, por erudita que sea, que pueda tener respuesta para todo. Claro. Y el presidente tiene muchas tareas, muchas responsabilidades que debe atender y que yo creo que está dejando en manos de otros para volverse en su propio vocero. Por algo existen los voceros, para que esos sean tarjeteados por todo el gabinete. Lo que se extraña aquí, notablemente, es un gobierno de gabinete. No quiero decir la figura, no voy a ir a la figura jurídica, etc. Voy a ir a que el gobierno hoy en día tiene que ser un colectivo de muchos saberes, de muchas perspectivas, de muchas especialidades, de muchas técnicas, no tecnocracias, técnicas. Pero no, yo distinguiría técnicas de tecnocracia. Una economista, hija mía, me ha hecho ver esta diferencia que es muy importante. Lo técnico hay que tomarlo en cuenta, porque es algo, 2 y 2, oiga, pues vamos a ver si llegamos, 3.5 le parece. No. Son 4, señor. Entre 2 y 1 el si presidente. le gusta. Sí. Entonces, les guste o no les guste, esto no es un asunto que vamos a poner a votación, y menos a mano alzada. La política exterior, sí. Bueno, esto es a lo que yo quiero decir. Pero yo creo que el presidente haría bien no en seleccionar temas, en reducir, hacer una conferencia de prensa sobre temas muy generales al mes obligadamente, con excepción de cuestiones que surgen, que sí son muy importantes de ser definidas para que el jefe de Estado y de Gobierno, porque el presidente en México y en Estados Unidos tiene las dos funciones, pero un jefe de Estado no puede estar respondiendo con la complejidad que un Estado tiene, todos los problemas que se plantean en las instituciones del Estado, en las secretarías, Totalmente. Todos los días y durante 1 hora y media resolver todas las preguntas. Esto es algo que tiene que repensarse y yo creo que sería una gran cosa que lo repensara. Todos descansaríamos un poco, pero empezando a descansar el propio presidente, para dedicarse con mucho mayor profundidad, serenidad y prudencia, como dijo a Trump, a las tareas que tiene encomendadas un jefe de Estado, ¿no? Tú valoras, y yo también valoro, lo sabes, bueno, esto no es un diálogo realmente, pero valoras que escuchar la palabra del presidente, y yo considero que es realmente un monstruo en el sentido de magnífico, ¿sí?, de la comunicación, López Obrador. Yo en la vida que llevo analizando la política nunca había visto a alguien tan hábil para comunicarse. Ahora, dicho eso, y creo que lo hace muy, muy bien, me parece por lo que están diciendo ustedes dos, lejos de parecerme una cosa digna de ser aplaudida, me parece irresponsable entrar a estos temas sin conocimiento. ¿Por qué? Porque causas confusión entre la población, porque las palabras, mientras eres un funcionario más alto, las palabras comprometen, nos comprometen a todos. De eso se tratan los contratos. Si yo te digo, oye, préstame tu pluma y te la voy a regresar, tú me crees. Sí, préstemela, señora, vamos a ver. Si se la regreso, no, está muy bonita. Pero la palabra de un presidente es muy... De verdad, muy ¿Qué dijo él? Los contratos ahí en Ahora sí que lo dijo, son sagrados los contratos. Le quitaron una pluma a su gallo. Todavía no sabemos, todavía no acaba el programa. Pero sí es de verdad muy irresponsable hacer esto en muchos sentidos. La idea de decir, bueno, tengo un presidente que le creo y que puede decir todas las mentiras que quiera decir, y podríamos ponernos a hablar en esta misma mesa de la cantidad de imprecisiones, verdades a medias o abiertas mentiras que nos dicen todos los días, y nos los dicen desde un lugar privilegiado, Leonardo. Sí. Yo creo que eso no se vale. Estamos de acuerdo que la solución, Pauli, es buena, ¿no? O sea, si se acota y efectivamente... Claro. Luis Estrada le lleva el conteo de las imprecisiones, contradicciones, porque puede decir, te doy mi pluma y después ya no te la doy. O sea, en la misma conferencia ocurre promesas electorales cuando es el presidente. Yo creo que hay 3 problemas
problemas centrales. Uno, y los ha dicho perfectamente Cosío. Uno, el presidente se olvida que es el jefe de la administración pública y lo que él dice desde ahí es normativo para toda la burocracia. Todos. Dos, Obligatorio. el presidente performativo. Él cree que lo que dice ahí ocurre, que no entren a las licitaciones tales farmacéuticas. Pueden decir, oiga, usted Que lo por puede decir. decirlo ocurre. Que Ya por decirlo volvió ocurre. la Yo desearía. corrupción. Y lo tercero, que de pronto dice que Trump va, eso no fue en la mañanera, que va a invertir en el Tren Maya. Yo, si fuera el canciller, le diría, o el que lleva el proyecto, digo, no se le ocurra, estamos peleándonos con el EZLN y todos los ambientalistas, y usted viene a traer a Trump precisamente a invertir en el Tren Maya. Yo creo que es una mala idea como comunicación. Pero bueno, el presidente lo dice, yo me pronuncio por la solución Paoli. Yo Acotadas también, siguen acotadas. siendo muy benéficas. Acotadas, con fuentes, en fin, cosas que nos permitan a nosotros pues poder evaluar la orientación del gobierno, porque si yo evalúo con base en las mañaneras, pues las posibilidades, según Luis Estrada, de que yo me equivoque son enormes, porque voy a tomar como cierto todo lo que me dice el presidente y constato que cumple los contratos, Paoli. Aquí tiene usted, señor. No su le quitaron la pluma a su gallo. Yo digo, Gracias. no me está entregando la pluma. Y Yo gracias hago mi por posverdad. escucharnos, gracias por vernos y nos vemos el próximo lunes en punto de las 10 de la noche.